Para muchos, hablar de la muerte es hablar de un punto final. Un silencio eterno. Una puerta que se cierra para siempre. Pero para Sigmund Freud, esa visión era incompleta. No porque él creyera en una vida después de la muerte como la religión la presenta, Freud era profundamente racional en su método, sino porque sabía que el inconsciente no obedece a las leyes del tiempo ni del cuerpo. ¿Y si el inconsciente sigue activo más allá de lo visible? ¿Quién puede afirmar que el alma desaparece con el último suspiro? Freud, desde su enfoque psicoanalítico, nunca usó la palabra alma en términos místicos. Pero habló del yo profundo, de la psique oculta, de la vida simbólica que persiste más allá de lo físico. Y en muchas de sus cartas y textos íntimos dejó entrever una inquietud. ¿Qué ocurre con esa parte de nosotros que no muere cuando el cuerpo muere? Si quieres profundizar en el conocimiento de tu mente y descubrir los secretos que el inconsciente guarda, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos transformadores. Esta serie de reflexiones, algunas escritas, otras reveladas en conversaciones con discípulos cercanos, revelan que Freud no veía la muerte como una desaparición total, sino como una transformación del material inconsciente. Una especie de reorganización energética, donde el contenido psíquico, deseos, traumas, arquetipos, símbolos, continúa existiendo en otro plano, el plano del recuerdo, del mito, del sueño colectivo. En esta primera parte, vamos a sumergirnos no en lo que la muerte quita, sino en lo que la muerte revela. Porque para Freud, morir no era simplemente dejar de existir. Era convertirse en símbolo. Y los símbolos, como él bien sabía, nunca mueren. Simplemente cambian de forma, se integran al lenguaje colectivo, se ocultan en los sueños de quienes aún están vivos. Pensemos por un momento en un ser querido que ha fallecido. ¿Dejó realmente de existir? O, de alguna manera, vive en tus pensamientos, en esa frase que repites sin querer, en esa decisión que tomaste porque él lo habría hecho así. Freud creía que los muertos no desaparecen del todo porque nuestra mente no puede tolerar el vacío absoluto. Entonces, los integra. Los proyecta. Los convierte en parte del inconsciente personal y colectivo. ¿Y si eso ocurre? ¿No es válido decir que hay una forma de vida después de la muerte? Una que no depende de cuerpos, pero sí de símbolos. Una que no se ve, pero se siente. Esta serie de partes explorará, desde la visión freudiana, qué sucede con la psique tras la muerte. No en términos dogmáticos, sino desde el lenguaje de la mente profunda. Desde los ecos que deja un alma al desprenderse de su envoltura biológica, y cómo esos ecos siguen vibrando en el inconsciente de quienes quedan. Porque como Freud intuyó, quizás el alma no se va. Simplemente se desplaza al lugar donde siempre perteneció. El universo simbólico de lo eterno. Freud jamás utilizó la palabra alma como lo haría un teólogo. Sin embargo, si leemos con atención sus textos, encontramos en su concepción del inconsciente una noción cercana a lo que muchas tradiciones llamaban alma. Una fuerza invisible que organiza, motiva y da forma a nuestra existencia interior. Para Freud, lo que llamamos yo no es más que la punta de un iceberg. Debajo, en lo profundo, vive el ello. Una energía indomable compuesta por pulsiones, memorias arcaicas, deseos reprimidos y contenidos que no controlamos, pero que nos habitan. Y es precisamente ahí donde Freud situaba el verdadero motor del ser humano. No en la razón, sino en el misterio. No en lo que decimos, sino en lo que callamos. No en lo que hacemos conscientemente, sino en lo que nos mueve sin que lo sepamos. Entonces, ¿qué ocurre con toda esa materia psíquica cuando el cuerpo muere? Freud no lo respondía con certezas religiosas. Pero sí intuía algo radical. Esa estructura simbólica que formamos a lo largo de la vida, hecha de emociones, traumas, vínculos, decisiones, lenguaje, cultura y deseo, no desaparece con la muerte. Se transforma. Se transfiere. Se convierte en parte del gran tejido de significados que compone la mente colectiva. ¿Acaso no te ha pasado que, incluso años después de la muerte de alguien, sueñas con esa persona? ¿O escuchas su voz en tu memoria como si aún estuviera viva? ¿O repites patrones, frases, costumbres, sin darte cuenta de que lo estás haciendo por él o como ella lo hacía?
Eso, según Freud, no es casualidad. Es el inconsciente actuando. Es la huella simbólica que ese ser ha dejado impresa en ti. Una huella que se integra a tu historia psíquica. Y por tanto, a tu existencia. Freud creía que el sujeto nunca está solo. Lleva en su inconsciente no solo sus propios recuerdos, sino los de quienes lo han tocado afectivamente. Y por eso, nadie muere del todo. Porque mientras viva alguien que lo haya amado, temido, odiado o recordado, ese ser sigue proyectando sus símbolos en el mundo psíquico. En cierto modo, el alma, vista desde Freud, no es una entidad separada del cuerpo. Es el conjunto de significados que hemos producido, que hemos afectado. Y que seguirán flotando en la conciencia de los otros incluso después de nuestra muerte. Por eso, cuando alguien muere, lo que se pierde es su forma física. Pero su energía simbólica, su alma, si queremos llamarla así, comienza a circular de otro modo. En los sueños, en los gestos, en los silencios que se heredan. Así que si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido fallecido, si has llorado sin entender por qué al escuchar una canción, si has sentido una certeza súbita en medio del duelo, como si esa persona te hablara sin palabras, entonces has tocado, aunque por un instante, esa dimensión psíquica donde el alma sigue viva. Freud no hablaba de espíritus flotando, pero sí de símbolos que no mueren. Y si el alma es símbolo, entonces la muerte no la extingue, solo la vuelve invisible. Freud dedicó algunas de sus reflexiones más intensas al fenómeno del duelo. Y no lo abordó desde el consuelo fácil, sino desde la complejidad de lo que sucede en la mente cuando alguien amado deja de estar físicamente presente. Para él, el duelo no era simplemente un proceso emocional. Era una batalla psíquica. Un intento, lento, doloroso, lleno de contradicciones, de reorganizar la mente sin la presencia física del otro, pero con la presencia simbólica aún intacta. Es decir, el cuerpo del ser amado ya no está. Pero su imagen interna, su voz, sus gestos, sus palabras, siguen resonando. Y lo hacen con tanta intensidad que pareciera que no se ha ido del todo. Freud identificaba esta fase como una forma de apego psíquico que no desaparece fácilmente. Porque lo que el inconsciente ha amado, no lo suelta sin luchar. Y si ese amor ha sido profundo, auténtico, marcado por emociones intensas, entonces la figura del otro se convierte en parte del yo. Sí. Parte de ti. Y esa es la verdadera dimensión del alma desde la perspectiva freudiana. No un ente flotante, sino un fragmento emocional simbólico que se aloja en tu estructura psíquica y la modifica. Por eso, el duelo duele. Porque no solo has perdido a alguien. También estás tratando de reubicar una parte de tu mundo interno que ya no tiene su referente externo. Es como si tu inconsciente dijera: esta persona aún vive en mí. Pero ya no puedo verla, tocarla, oírla. ¿Dónde la coloco ahora? Y ahí es donde se produce la magia trágica del alma. Su tránsito del plano físico al simbólico. De lo visible a lo eterno. Freud escribió que muchas veces el proceso de duelo consistía en repetir mentalmente escenas, recuerdos, palabras del fallecido. No para torturarse, sino como una forma de mantener viva esa conexión. Una forma de prolongar la existencia del otro en la única dimensión donde aún puede existir. El inconsciente. Y si el inconsciente no tiene tiempo, si no distingue entre pasado, presente o futuro, entonces, esa persona que murió aún vive allí. Habita tus sueños, tus hábitos heredados, tus decisiones que tomas como él lo haría, tus silencios cargados de memoria. El duelo, por tanto, no es solo una despedida. Es una transformación del amor. Un ritual psíquico que convierte al otro en símbolo. Y los símbolos, como Freud entendía mejor que nadie, no desaparecen. Se integran. Y permanecen. Así que la próxima vez que llores por alguien que ya no está, recuerda. Ese llanto no solo es dolor. También es testimonio. De que su alma, como estructura emocional viva, aún respira dentro de ti. Para Freud,
Los sueños eran mucho más que simples imágenes confusas que aparecían en la noche. Eran, según él, la vía real hacia el inconsciente. Un espacio simbólico donde se manifestaban deseos reprimidos, recuerdos silenciados y emociones que no se atrevieron a salir a la luz mientras estábamos despiertos. Pero hay un tipo de sueño que, incluso dentro de esa teoría, posee una fuerza especial. Un tipo de sueño que ha marcado profundamente a millones de personas a lo largo de la historia. Los sueños con los muertos. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un ser querido fallecido? ¿Quién no ha sentido la extraña y profunda sensación de que esa persona, por un instante, volvió a estar viva, aunque solo fuera en el mundo onírico? Freud, lejos de interpretarlo como una conexión sobrenatural, ofrecía una visión distinta, pero igualmente poderosa. Cuando soñamos con alguien que ha muerto, no estamos viendo un fantasma. Estamos viendo una parte de nuestra propia psique que ha sido profundamente afectada por ese otro. Ese ser querido se ha convertido, a través del vínculo emocional, en una imagen interna, una estructura simbólica que permanece viva dentro de nosotros, incluso después de su muerte física. Y el sueño es el espacio donde esa imagen vuelve a tomar forma, no por magia, sino por necesidad emocional. Freud hablaba del inconsciente como un lugar donde el tiempo no existe. Allí, el pasado no está realmente en el pasado. Los recuerdos no se desvanecen. Las figuras importantes, especialmente aquellas cargadas de afecto, siguen vivas, actuando, hablando, influenciando nuestras emociones y decisiones. Por eso, soñar con alguien fallecido no es solo un recuerdo. Es una manifestación viva de lo que esa persona representa en nuestra vida psíquica. En muchos de estos sueños, el muerto no habla. No se mueve mucho. Tal vez solo aparece, te mira, te toca el hombro o se sienta en silencio a tu lado. Pero el impacto emocional es inmenso. Y eso es porque su sola presencia, incluso sin palabras, activa una parte de tu alma que aún no ha cerrado ese vínculo. Freud entendía esto como una forma de trabajo simbólico del duelo. El sueño permite continuar lo que quedó interrumpido. Permite decir lo que no se dijo. Sentir lo que se reprimió. Y, a veces, simplemente volver a estar junto a quien amamos, aunque sea por un instante nocturno. Estos sueños no deben ser ignorados. Tampoco deben interpretarse superficialmente. Son expresiones auténticas del alma en su forma más simbólica. Una puerta abierta entre el yo consciente y los restos psíquicos de quienes han partido. Y si, como Freud creía, el inconsciente nunca miente. Entonces estos sueños sí dicen algo verdadero. No sobre el más allá físico, pero sí sobre el más allá psicológico, emocional, simbólico. Ese espacio donde el alma sigue viva porque alguien la sigue recordando, deseando, llorando, soñando. Así que la próxima vez que sueñes con alguien que ya no está, no lo tomes como una simple coincidencia. Es posible que tu inconsciente esté respondiendo a una necesidad profunda. O quizás sea la forma en que esa alma, a través de ti, está diciendo que aún no se ha ido. Cuando alguien muere, no desaparece del todo. Deja algo más que sus pertenencias, su historia, su tumba o sus fotografías. Deja una marca psíquica, una presencia invisible que sigue actuando dentro de quienes lo amaron, lo temieron o lo soñaron. Freud observó que la mente humana no solo almacena recuerdos, sino que transmite patrones, gestos, formas de amar, de temer, de responder al mundo. Y muchas veces, esa transmisión no es consciente. Es emocional. Es simbólica. Eso que algunas culturas llaman herencia espiritual, Freud lo veía como una transferencia psíquica afectiva, una forma en la que el inconsciente integra la figura del otro en la estructura del yo. Y lo fascinante es que eso ocurre incluso cuando no queremos. E incluso cuando no nos damos cuenta. Un hijo que nunca conoció a su abuelo, pero repite su forma de caminar. Una mujer que nombra a su hija como su madre fallecida, y sin saberlo, revive los afectos no resueltos. Un hombre que teme amar con plenitud porque, en su infancia, vio cómo su padre se rompía por amor. Estas no son simples coincidencias. Para Freud, son resonancias simbólicas. Son la forma en que la psique conserva lo importante, lo que marcó, lo que dolió,
lo que dejó una huella profunda. Y al conservarlo, lo proyecta. Lo reproduce. Lo reactiva. Por eso, el alma, si la entendemos como la suma de significados que dejamos en el mundo, no muere. Se hereda. Freud explicaba que el yo no es una entidad cerrada. Está atravesado por los otros. Y esos otros, incluso muertos, siguen hablando a través de nosotros. Cuando repites una frase que decía tu madre fallecida. Cuando imitas un gesto que solo tenía tu abuela. Cuando reaccionas con una intensidad que no parece tuya. Quizás no lo sea completamente. Tal vez es la memoria emocional de alguien que te precedió. Un eco psíquico que vive en ti. Porque su alma, simbólicamente, sigue respirando en tu manera de vivir. Y eso es lo que Freud comenzaba a intuir. Que incluso sin creer en la inmortalidad espiritual, si podía afirmarse que la psique humana no se borra con la muerte. Se transforma en símbolo, en energía emocional, en estructura que se transmite. Y esa transmisión, incluso si es silenciosa, tiene efectos reales, profundos, a veces invisibles, pero definitivos. Así, la muerte no es un final abrupto. Es un traspaso. Un cambio de forma. Una migración del cuerpo al vínculo. Da un nombre al recuerdo. De la presencia, al símbolo. Entonces, si alguien que has perdido sigue apareciendo en tu forma de hablar, de sentir, de vivir. Quizás no sea solo nostalgia. Quizás sea prueba de que su alma ha encontrado una nueva forma de habitar el mundo. A través de ti. Para Freud, el ser humano no solo vive en su cuerpo ni se define únicamente por sus actos. Vive también en el lenguaje que lo nombra, en los símbolos que lo representan y en las huellas invisibles que deja en el alma de otros. Y si hay algo que Freud entendía profundamente, es que los símbolos no mueren. Cuando una persona parte, su ausencia puede ser absoluta a nivel físico. Pero algo de ella comienza a multiplicarse en quienes la recuerdan, la aman, la evocan. Ya no es solo memoria. Es transmisión. Es legado. La madre que repite a su hija una canción que su propia madre le cantaba. El niño que abraza como su abuelo lo abrazaba. La carta escrita por un ser amado fallecido que aún conmueve generaciones después. ¿Eso es solo costumbre? ¿Repetición? ¿Automatismo? Freud pensaba que no. Para él, eso es el alma convertida en símbolo compartido. Y cuando algo se vuelve símbolo, adquiere una forma de inmortalidad. Porque deja de ser de uno y pasa a ser del otro. Del grupo. Del lenguaje. De la cultura emocional. Una persona muere. Pero sus palabras sobreviven en las anécdotas. Su ética en las decisiones de quienes lo admiraron. Su ternura en la forma de amar de sus nietos. Freud sostenía que el inconsciente colectivo es como un gran reservorio. Un lugar donde los símbolos se entrelazan, se comparten, se modifican, pero nunca se extinguen. Y allí es donde el alma encuentra su refugio eterno. Cuando deja de ser una identidad individual. Y pasa a ser referencia, mito, espejo. Y eso no requiere fama, ni grandes hazañas. Muchas almas sencillas, humildes, anónimas. Han dejado marcas más profundas que las de quienes dominaron el mundo. Porque el alma, entendida simbólicamente, no necesita ser reconocida públicamente. Solo necesita haber sido vivida con verdad. Y haber tocado otra alma en el proceso. Freud decía que el ser humano es un animal de herencia. Y que herencia no es solo biología. Es también inconsciente, símbolos, gestos, modos de estar en el mundo. Y todo eso, una vez transmitido, construye eternidad. Por eso, alguien que muere físicamente puede volverse más presente que nunca. Porque se ha hecho símbolo. Porque su alma, ya sin cuerpo, sigue enseñando, guiando, inspirando. Una frase suya, un olor que lo recuerda, un objeto que lo representa. Pueden seguir cambiando vidas muchos años después de su muerte. Y eso es lo que Freud, sin hablar de cielos ni infiernos, nos dejó como legado. La idea de que la eternidad del alma no se juega en otra vida, sino en esta. En cómo amamos. En cómo tocamos a otros.
en lo que dejamos vibrando en sus emociones, incluso cuando ya no estamos. Entonces, cuando alguien te diga que ya nadie sobrevive a la muerte, piensa en la canción que tu abuela tarareaba, en el abrazo que te salvó, en la frase que llevas tatuada en el corazón. Ahí está su alma. Ahí sigue viva. Y mientras tú la sostengas, ella nunca morirá. Para Sigmund Freud, una de las formas más elevadas del funcionamiento psíquico era la sublimación. Un concepto central en su teoría, profundamente humano y, aunque pocos lo advierten, cargado de espiritualidad simbólica. Sublimar no es reprimir. Es transformar. Es tomar una pulsión, muchas veces inconsciente, confusa, cargada de deseo o dolor, y convertirla en algo valioso para el mundo. Una obra de arte, un poema, una decisión ética, una pieza musical, una vida vivida con propósito. Y cuando alguien logra sublimar su historia, sus heridas, su oscuridad, lo que está haciendo, sin saberlo, es convertir su alma en legado. Está inscribiendo en la cultura algo que no muere, algo que trasciende su tiempo, su cuerpo, su circunstancia. Freud veía esto con claridad. El ser humano no se resigna a desaparecer. Por eso escribe, canta, pinta, educa, cuida, crea. No solo para sentirse útil, sino para sobrevivir más allá de sí. Porque cuando alguien te emociona con sus palabras, cuando una melodía te hace llorar, cuando una escultura te conmueve, estás en contacto con el alma sublimada de otro. No conociste a esa persona. Tal vez murió hace décadas. Pero algo de su interior está actuando sobre ti. Algo de su psique, convertida en símbolo. Sigue viva en tu emoción. Freud entendía que la sublimación era una vía no solo de sanación, sino también de trascendencia. Y no cualquier trascendencia. Una que no requiere dogmas, ni religión, ni fe. Solo requiere valor para transformar el sufrimiento en sentido. La angustia en belleza. El impulso en acto creador. Cuando alguien vive desde ese lugar, deja una huella distinta. No se inmortaliza por el reconocimiento, sino por el efecto emocional que su existencia provoca en los demás. Eso, para Freud, era el triunfo del alma humana sobre el absurdo de la muerte. Porque mientras haya alguien leyendo una carta, escuchando una historia, repitiendo una frase, la presencia de quien la creó sigue operando en el mundo. Y eso es lo que Freud reveló sin decirlo con esas palabras. Que el alma, cuando se sublima, se vuelve indestructible. Porque se convierte en arte, en amor, en símbolo compartido. Y lo simbólico, como él bien sabía, no tiene fecha de caducidad. Así que si alguna vez te preguntaste cómo vencer a la muerte sin prometerte otra vida, Freud te respondería: crea. Transforma. Deja algo que diga: yo estuve aquí. Y esto es lo que amé. Porque ese algo puede seguir hablando, mucho después de que tu voz se haya callado. Aunque el término inconsciente colectivo fue desarrollado formalmente por Carl Jung, Sigmund Freud ya intuía que el psiquismo humano no era una isla. Que el inconsciente individual se construía no solo con las vivencias propias, sino también con lo heredado, lo transmitido, lo compartido emocionalmente a lo largo de generaciones. Freud hablaba de restos mnémicos, de huellas psíquicas arcaicas, de vestigios emocionales que no surgían de una experiencia directa, sino de un saber antiguo, transmitido por vías simbólicas. ¿Y qué es una huella emocional, sino el alma de alguien que ya no está, viviendo en otra persona que nunca lo conoció? El inconsciente colectivo, como dimensión psíquica simbólica, es la casa de todas las almas que han sido transformadas en legado. No en almas etéreas o místicas, sino en patrones, imágenes, historias, enseñanzas, emociones compartidas. Un ejemplo claro. Cuando escuchas una melodía ancestral que no sabes por qué te emociona. Cuando te conmueve una escena de una película que representa algo que nunca viviste. Cuando sientes un dolor profundo al leer sobre alguien que vivió siglos atrás. ¿De dónde viene eso? Para Freud, parte de esa reacción reside en el hecho de que hay contenidos que no son solo tuyos. Tu psique está tejida con símbolos colectivos.
con memorias transmitidas por generaciones. Y esas memorias contienen las huellas de quienes nos precedieron. Sus luchas, sus sueños, sus duelos, sus amores. Por eso, cuando alguien muere, no desaparece del todo. Lo que ha dejado grabado simbólicamente puede integrarse al inconsciente colectivo. Puede pasar a formar parte de lo que una comunidad recuerda, honra, repite, transforma. Y cuanto más significativa haya sido esa vida, cuanto más auténtica haya sido su expresión, más posibilidades tiene de perdurar. Freud hablaba de la repetición, pero no solo como patología, también como forma de preservación del sentido. Repetimos lo que nos marcó, lo que amamos, lo que nos dio estructura emocional. Así, las almas, como símbolos psíquicos, se cuelan en la historia, en la cultura, en los rituales, en el arte, en la educación. Y es allí donde encuentran su inmortalidad. El alma de una madre amorosa vive en la ternura con la que su nieta cuida a sus hijos. El alma de un sabio maestro vive en cada alumno que repite sus palabras para orientar a otros. El alma de un poeta olvidado sigue viva cuando alguien llora con uno de sus versos, sin saber quién lo escribió. El inconsciente colectivo es la gran constelación de estas presencias simbólicas. Y en él, lo que fue alma encarnada se vuelve energía psíquica compartida. Un río que nunca deja de fluir, aunque no veamos de dónde viene. Entonces, cuando preguntes si la muerte es el final, recuerda esto. Tu alma, si fue vivida con verdad, puede trascenderte. No por fe, sino porque el inconsciente humano, colectivo y eterno, no olvida lo que fue vivido con sentido. Freud nunca negó el temor humano a la muerte. De hecho, fue uno de los pocos pensadores de su tiempo que se atrevió a explorarlo sin romantizarlo, sin evadirlo, sin disfrazarlo de esperanza. Para él, la angustia ante la muerte no proviene solo del hecho de dejar de existir, sino de la sospecha de haber vivido sin dejar una huella significativa. Y ahí comienza el verdadero drama del alma. No en el momento en que el cuerpo muere, sino en la posibilidad de que nuestra vida haya pasado sin convertirse en símbolo, en memoria, en legado. Freud escribió que el inconsciente no cree en la muerte. Para nuestra mente más profunda, el yo es eterno, invulnerable, incorruptible. Por eso nos resulta tan incomprensible pensar en no ser. Y por eso también necesitamos narrarnos. Contarnos a nosotros mismos como si estuviéramos construyendo una historia que justifique nuestra existencia. Pero, ¿qué ocurre cuando sentimos que esa historia no tiene sentido? ¿Qué hemos vivido repitiendo patrones vacíos, obedeciendo mandatos ajenos, evitando mirar lo que realmente deseamos, lo que verdaderamente somos? Allí nace la angustia existencial que Freud conocía tan bien. Porque morir no es tan temido cuando se ha vivido con autenticidad. El verdadero pánico aparece cuando el alma, entendida como estructura simbólica, siente que no ha sido encarnada, que no se amó con profundidad, que no se transformó el dolor, que no se dejó un rastro, que la historia de uno no cambió la historia de nadie. Y por eso, decía Freud, el ser humano crea, ama, sufre con sentido, lucha por comprenderse, porque sabe, aunque no lo diga, que lo único que puede vencer a la muerte es haber vivido simbólicamente. ¿De qué sirve tener años si no dejamos imágenes, frases, emociones, que puedan ser recordadas cuando ya no estemos? ¿De qué sirve evitar el dolor si eso nos impide crecer, sublimar, dejar algo más verdadero que nuestro nombre en una lápida? Freud comprendía que la muerte no es el problema. El problema es llegar a ella sintiendo que nunca habitamos nuestra alma. Por eso, en lugar de prometerte otra vida, Freud te desafiaría a preguntarte si estás viviendo esta con autenticidad. Si estás dejando que tus símbolos interiores se expresen. Si te estás convirtiendo en el legado emocional que deseas ser para los demás. La muerte, decía Freud, es inevitable. Pero el vacío no lo es. El olvido no lo es. La irrelevancia emocional no lo es. Y por eso, el alma no teme dejar el cuerpo. Lo que teme, profundamente, es no haber sido mirada, amada, integrada, compartida. Así que si sientes miedo a morir,
Pregúntate si estás viviendo como deseas. Y si no es así, cambia. Aún estás a tiempo de convertir tu vida en símbolo. Tu historia en legado. Tu alma en algo que, incluso después de tu partida, siga tocando otras almas. Y ahora que hemos caminado juntos a través de la visión freudiana del alma, la muerte y el más allá simbólico, hay una conclusión que se impone con suavidad, pero con firmeza. La muerte no destruye al alma. Solo cambia su forma. Sigmund Freud no prometía paraísos. No escribía sobre el alma inmortal como lo haría un teólogo. Pero, desde la observación rigurosa de los procesos mentales más profundos, nos dejó entrever una verdad revolucionaria. Que aquello que hemos amado, sentido, creado y simbolizado, no muere con nosotros. Sigue vivo en quienes tocamos. En las emociones que provocamos. En los símbolos que dejamos sembrados en el inconsciente de los demás. Porque cada vez que alguien recuerda una frase tuya, cada vez que alguien actúa con bondad porque tú lo inspiraste, cada vez que alguien sueña contigo, una parte de tu alma sigue viva. Y eso no es fantasía. Es psicoanálisis. Es el lenguaje simbólico de la mente. Es el modo en que el ser humano trasciende sin magia, sin mitos, sin necesidad de explicaciones religiosas. Freud nos enseñó que el alma, si la entendemos como la expresión más profunda de nuestra psique vivida, se transmite, se hereda, se repite, se sublima. Y al hacer eso, encuentra su forma de eternidad. Por eso, la próxima vez que sientas la presencia de alguien que partió, cuando una canción te lo recuerde, cuando repitas un gesto suyo sin darte cuenta, cuando un sueño te devuelva su rostro, no lo dudes. Esa alma está contigo. Porque fue vivida con intensidad. Y porque tú la estás manteniendo viva. Así que hoy, no hablamos de la muerte como final, sino como puente simbólico hacia otra forma de presencia. Una más sutil. Más invisible. Pero no menos real. Y si este mensaje resonó en tu interior, si sientes que el alma no muere del todo cuando se ha vivido con verdad, te invito a dejar en los comentarios. Mi alma también quiere dejar huella. Porque este canal es para quienes no se conforman con existir. Es para quienes quieren significar. Suscríbete. Comparte. Y sigue caminando con nosotros en este viaje hacia la profundidad del alma humana. Aquí, la psicología no es ciencia fría. Es un espejo. Una brújula. Y, a veces, una luz que sigue encendida, incluso cuando la vida parece apagarse.